Academia VRS. Triturando la literatura. Infectando al adulto vacunado frente a VRS. En la sección Triturando la literatura o triturando los últimos papers de virus respiratorio sincicial, hoy he querido traer un paper que he titulado o sobrenombrado Infectando al adulto vacunado contra el virus respiratorio sincicial, que parece un juego de palabras, pero que son los dos aspectos que me han llamado la atención de un paper genial publicado en el New England Journal of Medicine hace unas semanas en relación al virus respiratorio sincicial y específicamente a una vacuna para adultos en relación al virus respiratorio sincicial. Bueno, aquí ya nos encontramos con las primeras barreras conceptuales, ¿no? Y el hecho de que el virus respiratorio sincicial es prácticamente desconocido en el adulto o muy poco conocido, y es algo que está cambiando rápidamente gracias, entre otras cosas, pues a la llegada de los test moleculares, a los paneles y a veces buscando otros patógenos en la rutina clínica están empezando a encontrar el virus respiratorio sincicial y lo que creían que era el virus que recibían de sus nietos o que era una coincidencia, sin más, pues hoy se empieza a ser cada vez más consciente de que es la razón de que esa persona ese adulto esté ingresado en el hospital en ese momento, ¿no? Y bueno, yo creo que la dimensión y la importancia del virus respiratorio sincicial en el paciente adulto se está modificando y está cambiando rápidamente, y por ello también los avances que se están produciendo en el campo de la prevención. Y de hecho, posiblemente tengamos vacunas para adultos frente al virus respiratorio sincicial antes de tenerlas para niños, lo cual es una paradoja cuando llevamos tanto tiempo trabajando en ese campo en los niños, pero bueno, eso es para otra discusión, para otro momento, quizás para hablar aparte en un podcast específico, ¿no? De por qué los niños en algunos aspectos del virus respiratorio sincicial se han quedado atrás. Pero bueno, centrémonos en este paper. Es un paper publicado, como digo, en el New England Journal of Medicine, y es un ensayo clínico fase 2B de una vacuna bivalente frente a virus respiratorio sincicial administrado a adultos jóvenes sanos de 18 a 50 años de edad. Este paper me gusta por dos motivos. Uno, porque es una vacuna de conformación pre-F bivalente, utiliza la pre-F igual que estamos utilizando, ¿no? La configuración prefusión de la proteína F del virus respiratorio sincicial, y lo utiliza tanto el subtipo A de VRS como el subtipo B, por eso es bivalente, es decir, utiliza una pre-F de A y de B en la misma vacuna. Entonces eso me gusta por un lado, randomizan a estos sujetos adultos de 18 a 50 años de edad a recibir una dosis de esta vacuna, pero la otra parte interesante también es que transcurridos 28 días infectan voluntariamente a estos adultos, ¿no? Y los someten a una infección controlada por virus respiratorio sincicial. Utilizan una cepa VRSA de Memphis que sabemos que es atenuada, se inocula intranasalmente y sabemos que en teoría no tiene una patogenicidad importante, pero se utiliza pues para de una forma controlada medir la eficacia de la vacuna, lo cual pues me gusta también porque es el otro aspecto interesante del trabajo, los challenge studies, todavía imposibles yo creo en nuestro país, pero que en Estados Unidos, en Reino Unido pues se están realizando cada vez con más frecuencia y que nos permiten avanzar mucho más rápidamente de lo que creemos. Tienen también sus limitaciones, pero a la hora de evaluar y estudiar una vacuna pues es una vía para hacerlo fantástica, ¿no? Y de hacerlo de una manera controlada. Bueno, pues en este estudio, como digo, de Challenge, después de vacunar a adultos con una dosis bivalente de esta vacuna, son sometidos a este Challenge y lo que hacen es, a continuación, en un periodo de observación durante 12 días, es analizar cuáles de ellos se infectan y cuáles no, cuáles tienen síntomas y cuáles no, y medir también cuál es la respuesta de anticuerpos. Entonces, bueno, las lecturas o los resultados importantes del trabajo es primero que la vacuna es segura, es decir, que no hay incidencias de la vacunación. Ya se había hecho un fase 1 reducido en el que se veía que la vacuna era segura, pero también en este grupo se confirma que es así, pero que además es eficaz, y la estimación de eficacia es del 86,7%, con un intervalo de confianza entre el 53,8% y el 96,5%, frente a la infección sintomática de virus respiratorio sincicial en el que haya cualquier partícula de ARN viral detectable en 2 días consecutivos, ¿no? Además, analizan parámetros virológicos y así el área debajo de la curva, ¿no? De la curva viral, de la carga viral frente al virus respiratorio sincicial, es 0, la mediana es 0 para los vacunados, mientras que es 96 para los no vacunados. Es decir, que realmente
la respuesta que ha elicitado la vacuna es capaz de neutralizar la infección y no se detecta el virus en términos de carga viral, y los cultivos virales además en los vacunados son negativos. Se mide además también los anticuerpos neutralizantes, los GMTs, las concentraciones geométricas en los sujetos vacunados comparados con los placebos, y observan cómo efectivamente a los 28 días en los vacunados se produce un incremento significativo en los niveles de anticuerpos específicos frente al virus respiratorio sincicial A en comparación con el placebo. Concretamente, los títulos que detectan son de 20 con un intervalo de confianza entre 16 y 25 en los vacunados versus 1 con un intervalo de confianza de 0,9 a 1,3 en los no vacunados. Por tanto, un trabajo muy interesante de una vacuna para el adulto, bivalente, basada en la configuración pre-F del antígeno del virus respiratorio sincitial, que es segura y que además, al someter a un challenge que también resulta seguro en pacientes adultos vacunados, se ve que es clínicamente eficaz, al menos en lo que a sintomatología se refiere y endpoints virológicos se refiere. Por tanto, un paper intermedio para los grandes fase 3 actualmente en marcha y que pronto inundarán las revistas de primer nivel y que por tanto también inundarán nuestra sección de Triturando la Literatura. Cada vez más cerca las vacunas VRS para el adulto, y en este trabajo pues hemos visto que infectando al adulto vacunado frente a VRS pues parece que la vacuna funciona y que no tiene consecuencias de infección para el sujeto vacunado. Y muchas gracias.